Bueno, entonces lo que les decía es lo siguiente. Creo que mejor les voy a mostrar. Voy a compartir mi pantalla. No, esto no fue lo que quería. Um, Esto es lo que iba a hacer. Compartir la pantalla. Bueno, entonces a lo que me refiero es a esto. Creo que es más fácil mostrarles que escribirles lo que quiero decir. Capítulo 2, aquí está. Entonces quiero que tomemos una decisión. Bueno, este es el capítulo 2 de este texto, el que está en español. Pero el problema creo que tal vez no parece muy evidente acá, pero pueden ver que algunas palabras están resaltadas. En este documento se puede hacer búsqueda de palabras, ¿no? Y se pueden, miren que se puede señalar el texto, porque es como un PDF buscable, no sé si eso hace la palabra correcta, no una imagen, ¿no? Pero hay algunos problemas con el que algunas palabras aparezcan en diferente tipo de letra y sobre todo en las ecuaciones. Voy a adelantarme por acá. Por ejemplo, estas cosas por acá no se ven muy bien. Bueno, aquí tal vez sí se vea bien, pero por ejemplo, la tablita de las transformadas y estas cosas por acá, no sé, esto aquí es bastante confuso. Por acá aparece un igual, hay unos signos menos, pero la ecuación aparece como rara, ¿no? Entonces, me parece pues que seguir el texto aquí como está, sobre todo para las ecuaciones, no es muy fácil. Bueno, aquí hay algunas que sí, por ejemplo, esto es un igual, aquí parece como si fuera uno con unos punticos, no sé. Me parece que el texto es extraño, ¿no? Lo único que pude conseguir fue el mismo, pero de la capítulo 2 esta, de la edición en inglés. Esta sí ya es una imagen, no es un PDF en el que yo pueda seleccionar texto, es una imagen simplemente, pero es lo mismo que en el anterior con la ventaja para mí que aparece mucho más limpio las ecuaciones. Pues aquí las ecuaciones sí se pueden distinguir bien, miren, aquí el igual está donde debe estar el igual y aquí, ¿cierto? Esto no se ve tan confuso. Entonces, mi pregunta para ustedes es, ¿cuál prefieren que usemos? ¿Esta versión con estas cosas extrañas o la versión en inglés? Igual si necesitan volver sobre alguna de las dos, van a estar las dos disponibles. Pero para las ecuaciones, a mi modo de ver, es más simple verlos aquí en las que están en inglés. Pues el texto está en inglés, pero las ecuaciones pues no tienen idioma realmente. Entonces, ¿qué quieren que hagamos? ¿Cuál usamos? Bueno, Arnold dice que sí, que la del inglés. ¿Quién más? ¿Quién da Sí, más? pues yo digo que la que está en inglés, porque ahí por lo menos sí se entienden bien las Las ecuaciones. ecuaciones, sí, la otra no, pero igual si tienen algún problema, pues podemos ir allá. Igual, pues recuerden que el esfuerzo de la universidad es que tengamos pues el uso de herramientas en otros idiomas. Algunas cosas las encontraremos en otros idiomas. De hecho, como habíamos hablado en la clase anterior del uso de MATLAB, la mayoría de las funciones, mejor dicho, todas las funciones de MATLAB están en inglés y a veces cuando salen mensajes de error, es bueno leer el mensaje de error y eso nos dará pues una idea de cómo corregirlo, ¿no? Es algo pues que quiero que ustedes vayan introduciendo pues algunos de esos conceptos y de los términos en inglés. Bueno, entonces voy a proceder a abrir esa edición en inglés acá. Bueno, entonces ya esa era la decisión. Bueno, entonces les voy a mostrar aquí esta, ¿cierto? Y digamos que a medida que vayamos avanzando, yo voy a tomar notas acá. Lo más importante, no voy a tomar todo lo que está en el texto, entonces voy a comenzar aquí con transformada de Laplace. Solo voy a tomar lo más relevante del documento que está allí con las ecuaciones, ¿no? De este documento. Entonces yo voy a estar yéndome de un lado a otro. Importante esto, yo voy a ir señalando lo que realmente vamos a,
a repasar de este capítulo, no todo, porque pues hay algunas cosas como que hacen en estos libros de texto, que es como, por ejemplo, hacer demostraciones o demostrar que se aplica la transformada o que tiene o que la transformada existe. No, yo no voy a ir pues hasta ese detalle, pero sí sobre algunas cosas importantes de resaltar. No, yo no sé por qué aparecen esas rayas. Bueno, ya las rayas desaparecieron. Vamos a analizar esto, la variable compleja. En la transformada de Laplace se utiliza una variable, se llama la variable S, y esa variable S es una función compleja o una variable compleja, ¿no? Esa S tiene una parte imaginaria y una parte real. Esta es la parte real y esta por acá es la parte imaginaria. Es importante entonces reconocer que la parte imaginaria se puede distinguir de la parte real precisamente por esto, ¿no? Por la J o por la I, ¿no? Es otra forma de identificar pues la raíz de -1, que es la parte imaginaria, ¿no? En MATLAB, de hecho, se pueden utilizar las dos. Yo puedo utilizar la I o la J minúsculas como una forma de reconocer la parte imaginaria de una función. Entonces, aquí, pues aquí dice, ¿no? Que esta sigma es la parte real y que omega es la parte imaginaria. La función que se utiliza o la variable que se utiliza en la transformada de Laplace es una variable compleja que tiene una parte real y una parte imaginaria. Una función compleja, así como está acá, de igual forma tiene dos partes, tiene una parte real y una parte imaginaria. Aquí quiero pues llamar la atención sobre esto, que la parte real está en el eje X y la parte imaginaria está en el eje Y. Entonces aquí sí me voy a permitir hacer pues un diagramita de eso, ¿no? De las cosas más importantes que reseñar allí. A ver, creo que por aquí se puede sacar un plano. Este. Bueno, entonces, para representar una función de ese tipo, una función compleja, la parte real, lo que allí está como f de x, se representa en el eje horizontal. Y la parte imaginaria, esta es la parte imaginaria. Y esta es la parte real. Entonces, como en un plano cartesiano, esto realmente es lo que representaría esa función. Esta es la función. Entonces, recuerden que hay otra forma de notar las funciones de este tipo. Yo puedo hacerlo como coordenadas, f de x y f de y, o también puedo hacerlo nombrando el ángulo, aquí lo llamamos θ. ¿Cuánto mide ese ángulo a partir del eje positivo y en sentido antihorario, ¿no? En sentido opuesto a las manecillas del reloj? Ahí se mide el ángulo y hay que decir cuánto mide esto. Esto es lo que llamaremos la magnitud. Entonces hay dos formas, simplemente decir que la función es f de x más f de y aquí podemos poner la j, esa es una forma, y la otra es decir cuánto es la magnitud y cuánto es la fase. Bueno, aquí podemos escribir tanto la magnitud como la fase en función de las x y la y, ¿no? Lo que mide la función en x y en y. Por ejemplo, la magnitud la vamos a denotar así, entre estas dos barritas, y es lo que mide, ¿no? Si tenemos esto como un triángulo recto, aquí tiene un ángulo recto, lo que mide esto sería la hipotenusa, ¿no? La hipotenusa de ese triángulo. Entonces ese triángulo mide como cateto adyacente al ángulo, mide de acá hasta acá f de x. Y lo que mide hacia arriba, esto es f de y. Entonces a eso pues me refiero con esto. F de x acá mide por debajo en este cateto y el otro cateto mide f de y. Entonces la hipotenusa, que es la magnitud, mediría, de acuerdo pues al teorema de Pitágoras, f de x al cuadrado más f de y al cuadrado. Y esa es la magnitud. Entonces así se define pues la variable, la función compleja. La magnitud
como el cuadrado o la suma de los cuadrados de los catetos, que son la parte real y la parte imaginaria al cuadrado, sumados y se saca la raíz cuadrada. Ahora, el ángulo, que es el ángulo de fase, lo que mide a partir de esto, lo podemos tomar desde el punto de vista de la variable o la función trigonométrica que relaciona los dos, que es la tangente, ¿no? La tangente de este ángulo, voy a ponerlo así, tangente de ese ángulo será el cateto opuesto, que es f de y el cateto adyacente, que es f de x. Por lo tanto, el ángulo, recuerden que al despejar básicamente es tomar la tangente inversa. Entonces, aquí están las dos formas de representar esas funciones. Yo puedo representar la función como x y y, diciendo que es la parte real y que es la parte imaginaria, o utilizar una notación como esta, que es la parte real, pero en la parte de la magnitud y fase. Entonces sería esa forma, ¿no? Magnitud. La magnitud es eso, raíz de la suma de los cuadrados, o esto es la fase. Entonces, esas dos cositas son las formas de representar también una función compleja, aparte de decir, como está acá, ¿sí? ¿Cuál es la parte real y cuál es la parte imaginaria? Yo puedo decir cuál es la magnitud, que es esto, la distancia, cuánto mide desde acá hasta acá, raíz cuadrada de la suma de los cuadrados, y el ángulo que sería arco tangente o tangente inversa de el cateto opuesto, que es f de y sobre f de x. Eso es lo que hay aquí en resumen. Entonces, de aquí aparece esto, ¿no? Que la magnitud es esto. Y el ángulo de fase es esto. Tangente inversa del opuesto sobre el adyacente. Entonces, esas son cositas que no están pues allí descritas con mucho detalle en el texto, ¿no? Pero se refieren a eso. Yo puedo representar una función como esta, que es de S, ya dijimos que S es una variable compleja que tiene parte real y parte imaginaria, como la parte real, la parte imaginaria, distinguidas pues por la J, la real de la imaginaria. La magnitud, lo que mide ese vector o esa distancia de la función es la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados, y el ángulo de fase es tangente inversa del opuesto sobre el adyacente. Entonces, esa es la forma de representar la variable compleja o la función compleja que vamos a utilizar en la transformada de Laplace. Aquí yo voy a hacerlo pues más así, ¿no? Como debería estar. Voy a quitar este y lo voy a extender acá. Entonces, esta es la manera 1, ¿cierto? Yo puedo representarlo como la función, o la manera 2 implica conocer cuál es la magnitud y cuál es la fase. Cualquiera de esas dos cosas pues es válida. Entonces, las funciones que encontraremos en el dominio de Laplace, así lo llamaremos en el dominio de S, ¿no? Entonces, S, voy a escribirlo acá, es el dominio de Laplace. Recuerden que el dominio son los valores que pueden tomar las variables de una función determinada. Y S es, recuerdan, sigma más j omega. Una función que tiene una parte real y que tiene una parte imaginaria. Entonces, cualquier función que tenga S será una función en el dominio de Laplace, y también lo llamaremos más adelante en el dominio de la frecuencia. Y la frecuencia pues está relacionada precisamente con esa omega. Esa omega que se usa aquí en Laplace hace referencia a una frecuencia. Yo diría que por ahora eso no va a tener mucho sentido. Simplemente lo utilizaremos como forma de notación. Yo diré, vamos al dominio de la frecuencia, significa que estamos en el dominio de Laplace. O vamos en el dominio del tiempo, significa que estamos en el dominio precisamente del tiempo. Entonces, dominio de Laplace o la frecuencia será lo mismo para nosotros. Bien, aquí en el texto nos muestran una primera función compleja. No voy a hacer énfasis sobre estos teoremas y esto que nos determina si la transformada existe o si la función no, pero sí quiero detenerme un momento sobre este ejemplo. Esta es una función en el dominio de S, ¿cierto? O sea que es una función
una función compleja, ¿no? La razón o la forma de identificar que es una función compleja es porque tiene la S. La S está allí, ¿no? La S significa que la variable de esa función es S, que tiene una parte real y una parte imaginaria, por lo tanto es una función compleja, ¿no? De allí sale eso. Entonces yo quiero identificar la magnitud de la fase de esa función compleja. Es algo pues que allí está. Entonces voy a colocarlo más bien como un ejemplo y en un momento pues ustedes van a tratar de hacer lo mismo con otra cosa, ¿no? Entonces vamos a obtener la magnitud y fase de esta función. Entonces la función es una función sencilla, se llama GDS y es 1 sobre S más 1, ¿no? Creo que sí, voy a volverme a ver sobre eso. Sí, 1 sobre S más 1. Bueno, entonces, ¿cómo proceder? Lo primero que vamos a hacer es reemplazar S por su equivalencia, ¿no? Sabemos que S es sigma más J por omega. Vamos a reemplazarlo, ¿no? Recuerden que en esta notación, si yo hallo G de sigma más J omega, lo que debo hacer es simplemente donde aparezca la S, reemplazar sigma más J omega. O sea que al reemplazarlo quedaría 1 sobre sigma más J omega, ahí es donde estaba la S acá, ¿no? Más 1. Entonces yo quiero hacer algo antes de encontrar la magnitud de la fase, porque es que me devuelvo acá un momento. Para poder calcular la magnitud, yo debo fácilmente reconocer cuál es la parte real y cuál es la parte imaginaria. Es sencillo cuando está escrito así, como está acá. Es muy fácil, ¿no? Si yo tengo la función escrita así, parte real y parte imaginaria con la J arriba, es fácil, yo puedo identificar cuál es la parte real y la parte imaginaria. Pero ¿cuál es la diferencia con lo que llevamos hasta este momento? Pues que aquí la J está abajo. Observen que la J está en el denominador y no está arriba. Si estuviera arriba, podríamos identificar fácilmente la parte real, la parte imaginaria. Entonces, lo primero que yo voy a hacer es pasar la parte real en el denominador junta. Está el sigma y el 1. Y aquí aparece J omega. No parece pues realmente un cambio muy significativo en lo que yo estoy haciendo. Simplemente estoy colocando el 1 junto a sigma y dejando esto acá. Pero aquí sí viene la parte importante. Yo voy a multiplicar arriba y abajo por el complejo conjugado. Recuerden que el complejo conjugado es simplemente cambiar el signo a la parte imaginaria. Y como multiplico arriba y abajo por lo mismo, pues entonces no estoy cambiando el cociente. Recuerden que el cociente yo puedo hacer cosas como multiplicar arriba y abajo por lo mismo, dividir arriba y abajo por lo mismo, ¿cierto? Y no cambia el cociente. Lo que sí no puedo hacer es sumar. Yo no puedo sumar lo mismo arriba y abajo porque eso ya no es lo mismo, ¿no? Bueno, entonces el complejo conjugado lo construyo, la parte real es la misma, ¿no? Entonces, esta parte, sigma más 1, es la misma, pero ahora cambio el signo de la parte real, pero en imaginario, ¿no? Entonces sería menos J omega. Entonces, arriba voy a hacer lo mismo, sigma menos J omega. Bueno, esto es importante, y aquí voy a hacer una nota. Aquí volviendo a el álgebra que ustedes conocen, ¿no? Si yo multiplico A más B por A menos B, es decir, la multiplicación de la suma de dos cosas por su diferencia, recuerden que esto daría a cuadrado menos b cuadrado, ¿no? Esto pues es una nota allí de pie, ¿no? De pie de página, ¿no? La multiplicación de a más b por a menos b nos da a al cuadrado menos b al cuadrado. Esto lo podríamos hacer multiplicando a por a cuadrado, a por menos b da menos a por b, b por a da más a por b y se cancelan y quedaría b por b negativo, ¿cierto? O sea, menos b cuadrado. Esto es lo que queda finalmente, ¿no? Entonces, aquí a sería esto y b sería esto, ¿no? Entonces vamos a ver cómo queda esto. Arriba pues no hay ningún cambio porque pues es multiplicar por 1. Quedaría sigma más 1 menos j omega, ¿no? Ahora abajo quedaría a, que es sigma más 1,
al cuadrado menos b, que es j omega al cuadrado, ¿no? Eso es lo que estoy haciendo. Multiplicar sigma más 1 más j omega por sigma más 1 menos j omega. A es sigma más 1, b es j omega, nos daría esto. A cuadrado menos b cuadrado. Voy a seguir operando sobre el denominador. Y aquí pues no voy a hacer esa expansión del binomio cuadrado perfecto, sino que lo voy a dejar así, pero sí voy a tener en cuenta esto. Recuerden que j es raíz de menos 1. Por lo tanto, j al cuadrado es menos 1. ¿Sí? Esto pues es importante. J o i es raíz de menos 1, una raíz compleja. J al cuadrado sería menos 1, ¿no? Elevando pues al cuadrado a ambos lados. Entonces, lo que tenemos acá es que si j y omega están al cuadrado, j omega al cuadrado, esto sería j cuadrado por omega cuadrado. Entonces, j cuadrado es menos 1 y con este menos de acá, esto realmente quedaría más omega cuadrado. Y aquí tendríamos que g de sigma más j omega sería igual a esto. Entonces, podríamos separar esto repartiendo ese denominador para los dos. Entonces sería sigma más 1 sobre ese denominador. ¿Cuánto mide el denominador? El denominador es sigma más 1 al cuadrado más omega al cuadrado. Y quedaría menos j omega k y el denominador es el mismo. Entonces, observen que ahora sí podemos decir cuál es la parte real. Esta es la parte real. Y esta por acá es la parte imaginaria. Entonces, dicho eso, yo ya podría, por ejemplo, dibujar esa función o de una vez determinar cuál es la magnitud y cuál es la fase. Yo prefiero comenzar con ese dibujito y para eso necesito un plano cartesiano pero completo, no así de un solo cuadrante. Entonces voy a dibujarlo acá. Aquí está esta línea y voy a dibujar la otra línea por acá. No era necesario la punta. Bueno, entonces voy a llamar el denominador simplemente denominador o den, ¿no? Voy a llamarlo así para no tener que escribir todo eso de sigma más 1 cuadrado más omega cuadrado. Entonces, la parte real está acá. Esta parte real mide, lo podemos ver acá, sigma más 1 sobre el denominador. Voy a ponerlo simplemente denominador, ¿no? Ya sabemos que el denominador, bueno, aquí lo voy a poner, denominador igual a sigma más 1 al cuadrado más omega cuadrado. Eso vale el denominador. Ahora, la parte real es esa, ¿no? La parte imaginaria, recuerden que la parte imaginaria la puedo reconocer porque es la que está acompañada de la J, pero tiene un signo menos, o sea que no está hacia arriba, sino que está hacia abajo. ¿Cuánto? Omega sobre el denominador. O sea que está aquí. Menos omega sobre el denominador. Esa es la parte imaginaria, ¿no? Recuerden que la parte imaginaria va sobre el eje vertical y la parte real sobre el eje horizontal. Entonces, ¿cuál es el ángulo que realmente tenemos que medir? El ángulo, creo que no fue muy afortunado colocar esto a este lado. Voy a borrarlo y lo voy a colocar al otro lado. Es decir, así. Aquí tenemos menos omega sobre el denominador. O sea que la función es esta. Y voy a dibujarla azul. Esa es la función. ¿El ángulo cuál es? El ángulo es este. Ese es el ángulo θ. O si yo lo mido hacia abajo, lo que estoy midiendo es menos θ, ¿no? Recuerden que eso pues está de acuerdo al sentido en que lo mida. La magnitud sigue siendo la distancia de aquí hasta acá y la fase puede ser esta
o esta de acá, ¿no? Bueno, vamos con la magnitud, que sería la parte más sencilla de calcular, la magnitud. Recuerden que la magnitud, bueno, yo puedo llamarla como GDS, así, magnitud, esta notación que ustedes ya conocen, será igual a la raíz cuadrada, voy a ponerlo en la parte real, al cuadrado, más la parte imaginaria al cuadrado, ¿no? Entonces, sobre ese diagrama podemos ver que la parte real es sigma más uno sobre el denominador. Voy a seguirlo llamando denominador para no tener que escribir toda esa cantidad. Y esto al cuadrado, más. La parte imaginaria, ya sea que la tome con el signo menos, o no, pues eso está al cuadrado, o sea que es lo mismo. No voy a tomarla sin el signo menos, simplemente así. Sería omega sobre el denominador, y esto va al cuadrado. Bueno, entonces quiero detenerme un momentico para preguntarles si me están siguiendo en lo que estoy haciendo, antes de que sigamos avanzando y esto se complique un poco más y estemos más perdidos. ¿Cómo van hasta ahí? Pruebas al momento, bien. Sí, José, no sé si la opinión de José es la de todos. Andrea dice que va bien. Los demás, bueno, supongo que bien. Sí, Sí, Bueno, profe, ahí vamos bien. sí, profe, vamos bien. listo. Bueno, entonces la magnitud de esto sería. Bueno, entonces aquí podríamos ver una cosa, ¿no? Creo que es obvio acá que sería. A ver, que esto está un poquito lento, listo. Raíz cuadrada de esto sería sigma más uno al cuadrado más omega cuadrado y el denominador es común, ¿cierto? En los dos es denominador. Entonces sería denominador al cuadrado, ¿no? Esto es lo que quedaría de allí, ¿no? Numerador y denominador al cuadrado y vemos que es un común denominador en los dos, entonces se puede escribir de esta forma. Como ese denominador está al cuadrado y es una raíz cuadrada, yo lo puedo sacar de la raíz cuadrada. Entonces quedaría así. ¿Sí? Y pues tal vez ahora sí es momento de escribir qué era denominador. Denominador era sigma más uno al cuadrado más omega al cuadrado, ¿cierto? Eso fue lo que yo llamé desde el principio denominador. Aquí está, ¿no? Para recordárselos. Sigma más uno al cuadrado más omega cuadrado. Entonces este fue el momento de escribir qué era eso, ¿no? Y arriba está quedando raíz de sigma más uno al cuadrado más omega cuadrado. Entonces podemos ver que esas dos cosas son como iguales, ¿no? Esta finalmente nos quedaría como, entonces tengo lo mismo, arriba sería eso o pues lo puedo escribir como si fuera sigma más uno al cuadrado más omega cuadrado, todo esto a la 1 medio, ¿no? Y abajo está sigma más uno al cuadrado más omega cuadrado, que sería el equivalente de a la 1, ¿no? Entonces recuerden, cuando tenemos la misma base elevada a diferentes exponentes, pues se restan, ¿no? O sea que eso finalmente quedaría 1 medio menos 1, quedaría menos 1 medio, significa ese menos que está en el denominador. O sea que esto sería 1 sobre la raíz cuadrada de sigma más uno al cuadrado más omega al cuadrado. Y esta sería la magnitud de G de S. Sí, esa es la magnitud. Entonces sería 1 sobre la raíz cuadrada de sigma más uno al cuadrado más omega cuadrado. Esta es la magnitud de esa función. Ahora vamos a la fase. La fase o el ángulo de fase. La fase o el ángulo. Recuerdan que era la tangente inversa
de la parte imaginaria sobre la parte real, ¿no? Eso fue lo que concluimos del análisis anterior. Entonces aquí podemos hacer ese ángulo de fase como tangente inversa de. La parte imaginaria era menos omega sobre el denominador. Si lo recuerdan, pues del diagramita voy a volver sobre él. Aquí está. Parte imaginaria menos omega sobre el denominador. Y parte real es sigma más 1 sobre el denominador. Aquí pues sí va a tener ventaja escribirlo como denominador porque veremos que se va a cancelar. Sigma más 1, todo eso sobre el denominador. Entonces aquí podemos ver que este denominador se nos cancela. Entonces sigma, pero teta sería tangente inversa de menos omega sobre sigma más 1. Bueno, la tangente recuerden que está relacionada con el seno y el coseno. El seno es una función impar, el coseno es una función par. Esto pues lo recuerdo para algo como esto. Yo tengo, por ejemplo, seno, aquí hay otra nota, seno de menos 30. Esto sería igual a seno a menos seno de 30. Esta es una función impar. Una función par como el coseno, coseno de 30, de menos 30, es igual, bueno, aquí tal vez me falta esta notación, es igual a coseno de 30. ¿Sí? No importa el signo menos dentro del ángulo para el coseno, pero para el seno sí. Entonces recuerden que la tangente es seno sobre coseno. Entonces, como es un cociente de las dos, una función impar y una función par, la tangente también es una función impar. O sea que toda esa carreta que les acabo de decir es para justificar que esto es menos tangente inversa de omega sobre signo más 1. Simplemente el signo menos sale de allí. Y tiene sentido porque el decir que es menos tangente de eso es equivalente a ver que el ángulo está medido hacia abajo. Aquí lo pueden ver. El menos significa eso, que el ángulo está medido hacia abajo. El ángulo no importa la magnitud. Allí podemos ver que el denominador desapareció, pero podemos ver que eso sería esto. ¿Cuánto mide? Mide menos tangente inversa de omega sobre sigma más 1. Y esa pues es la fase, perdón. Entonces voy a resaltarlo acá. Y ya tenemos en resumen, voy a hacer un resumen de eso. ¿Cuál es la magnitud y cuál es la fase de esa función compleja? Yo creo que es más simple si yo inserto las páginas antes de iniciar la clase y no cada vez que la necesitemos. Voy a hacer un resumen acá. Bueno, la función era g de s igual a 1 sobre s más 1. Una función relativamente simple. ¿Qué encontramos? Que la magnitud era 1 sobre raíz cuadrada de sigma más 1 al cuadrado más omega cuadrado. Y que la fase era menos tangente inversa de omega sobre sigma más 1. Entonces, esa función compleja, sencilla, g de s, que es 1 sobre s más 1, tiene como magnitud esto y tiene como fase esto de acá. Y ahora sí podemos ir a compararlo con lo que está aquí pues, en el desarrollo del texto. Lo que pasa es que aquí no hay una clara forma de cómo se llegó de aquí hasta acá. ¿Sí? Aquí simplemente dicen que se reemplaza S por sigma más J omega y que esto debe ser como G de X más J de G de Y. Y aquí aparecen, pero no está la parte de multiplicar por el complejo conjugado, etcétera, para llegar a esto, ¿no?
Bueno, por acá debería estar, bueno, por aquí hay una, no está realmente la magnitud. No, simplemente nos dicen si la función existe o no. Pero bueno, entonces de allí podemos ver que la parte real es esta, la parte imaginaria es esta y la magnitud y la fase están allí. Bueno, yo quiero comprobar si esto fue suficientemente claro proponiéndoles lo siguiente, un ejercicio. Va a ser más sencillo que lo que yo acabo de hacer, pero yo quiero que ustedes traten de repetir lo que yo hice, pero con una función diferente. Aquí vamos a ir recordando pues esas am, habilidades que necesitamos. Bueno, la función voy a llamarla f de s y pues va a ser una función más sencilla. Esta, s más 1. Entonces yo quiero que ustedes me digan cuál es la magnitud y cuál es la fase de esa función, que es s más 1. Solo deben pues seguir el procedimiento que yo tomé acá. No sé si necesitan verlo. Lo ideal es que ustedes estuvieran tomando apuntes para poder reproducir lo que yo estoy haciendo aquí. Entonces, de esa función f de s igual a s más 1, yo quiero que ustedes me digan cuál es la magnitud y cuál es la fase. Para eso deben hacer lo mismo. Primero voy a hacer pues como una recapitulación de lo que yo hice. A ver, ponemos acá. Lo primero que yo hice fue reemplazar S por sigma más j omega. Lo reemplacé, ¿cierto? De eso identifico la parte real, la parte imaginaria. Aquí no era muy directo porque la j estaba en el denominador. Entonces el multiplicar por el complejo conjugado me ayudó a que la j no apareciera abajo, sino que apareciera ahora arriba. Ya cuando estaba arriba, pues era más fácil reconocer cuál es la parte real, que era esto sobre el denominador, y la parte imaginaria, que era esto con el signo menos sobre el denominador. Y ya identifiqué la parte real en la parte imaginaria, la magnitud de la parte real al cuadrado más la parte imaginaria al cuadrado de la raíz, y la fase es el arco tangente de la parte imaginaria sobre la parte real. Aquí creo que no van a tener que multiplicar por el complejo conjugado porque de una vez ya aparece la parte real, la parte imaginaria en el numerador. Entonces aquí les voy a dejar esto y voy a darles unos 5 minuticos para que ustedes trabajen en esto y en un momento vamos a preguntar si alguien tuvo dificultades o cuánto les dio a cada uno. Entonces voy a dejarlos ahí estos 5 minuticos para que ustedes traten de hacerlo.
Bien, esta sería la parte en la que yo estaría alrededor de los puestos de trabajo de ustedes mirando cómo van, pero pues aquí es como un poquito difícil. ¿Alguien llegó a un resultado? Sí, profe. La magnitud a mí me dio sigma, creo que es la letra, la Sigma, ujú. más uno más W. W creo que es Al más. cuadrado todo, me imagino. Cada cosa al cuadrado. No, el cuadrado se cancelaba con la raíz en la magnitud. Ah, bueno, miremos a A mí ver. me dio diferente, profe. Sí, pero a mí también me dio diferente. Bueno, a ver, vamos a mirar. Recuerden que la idea es reemplazar S por mm, sigma más J omega, ¿no? Esto. Entonces ahí donde está la S aparece sigma más J omega y aparece el más uno, ¿no? Simplemente reemplazando donde está la S, que es esto, ¿no? Acá. Podemos poner juntas las dos cosas que son reales y dejar la parte imaginaria ya. Entonces aquí es simple ver desde acá que está la parte real y que esta es la parte imaginaria, ¿no? Entonces la magnitud sería la parte real al cuadrado más la parte imaginaria al cuadrado y la raíz. ¿Mm? Recuerden que esa raíz no se puede cancelar con esos cuadrados porque se están sumando, ¿no? Entonces la magnitud queda así. A eso llegaron Michael y José Miguel. Sí, profe. Sí, profe. ¿Sí? Y la parte de la fase sería tangente inversa de la parte real, pero no imaginaria, sobre la parte real. Entonces, estos serían los dos. En una representación en un plano, en el plano imaginario real, quedaría que, a ver, cambiamos de color. Por acá estaría la parte real, por aquí. La parte real sería sigma más uno. Y la parte imaginaria sería simplemente omega. O sea que sería esto, ¿no? ¿Cuánto mide este ángulo? Este ángulo mide tangente inversa de omega sobre sigma más uno. Así. Y la magnitud, que es lo que mide esto de acá hasta acá, es la raíz cuadrada de sigma más uno al cuadrado más omega cuadrado. Sí, a eso pues se debía llegar. Entonces aquí lo voy a dejar completo, ¿no? Quiero que vayan identificando pues las dificultades que tienen y que en este momento me hagan las preguntas de lo que realmente no haya quedado muy claro. Y cuando yo les pregunto eso, lo hago en serio, no para llenar el espacio del silencio incómodo. ¿Qué Profe, preguntas tienen? Sí. eh, profe, la J entonces no se baja. Porque, o sea, yo lo hice y bajé la J, puse JW y pues eleve todo, ¿cierto? Y ya quedaba menos W cuadrado. No, la J lo que hace es identificar la parte imaginaria, pero no se toma en cuenta. O sea, la J no, la J simplemente es un indicativo de la parte real, de lo imaginario, perdón. O sea que realmente lo que acompaña a la J, que es la W, o la omega, perdón, es lo que iría en el eje imaginario. En el caso anterior era negativo porque aparecía menos aquí. O sea, yo tomé este menos con todo esto. Entonces decía que la parte, porque yo lo podía haber representado así. A ver, vamos a... Yo podía haber puesto que esto era más y haber puesto el menos acá.
Entonces la parte imaginaria era menos omega sobre todo esto. Entonces recuerden, la J solamente me indica la parte imaginaria, pero yo no la tengo en cuenta para meterla acá, que creo que es lo que está preguntando Juan David. Juan David la puso acá, ¿no? Aquí adentro. Sí, profe, sí. Y Sí, entonces al elevarlo al cuadrado quedaría raíz de -1 al cuadrado es -1, entonces le quedó esto con un signo menos, ¿cierto? sí, profe, sí esa fue la que hice. Y claro, y en ese caso, porque si no, si la tomáramos para el cálculo, si la tomáramos para el cálculo, pues usted también debe haberle quedado acá la J adentro, ¿no? Pero no, la J no se No, toma me en quedó cuenta. como menos, porque pues Sí, la J se volvía... pero aquí, por ejemplo, le hubiera quedado la J sola, ¿no? Porque la J no se cansa, ahí no hay ninguna elevado al cuadrado. Entonces, no, la J no se toma en cuenta. Solamente me indica cuál es la parte imaginaria. ¿Sí? Ah, listo, profe. Listo. ¿Más preguntas? No, profe, todo muy claro. Bueno, listo. Hay no sé si lo mencionemos ahora. Otra cosa importante acá abajo, pero el teorema de Euler, no voy a ir a la demostración, aquí está. Aquí está el teorema de Euler, se llama así. Euler, no Euler. Y está la demostración. Pero bueno, realmente lo que nos interesa de ese teorema es esto. Esto lo usaremos más adelante. Simplemente lo voy a anotar ahí. No voy a detenerme en la demostración, pero sí en la aplicación que usaremos más adelante. Entonces el teorema de Euler, yo lo voy a escribir acá abajito. Lo usaremos en un ratico. Por ahora simplemente lo voy a escribir acá. Ese teorema nos dice que coseno de teta más j seno de teta es igual a e a la j por teta. Sí, ese es el teorema, es una equivalencia. Entonces pueden ver que también el coseno está relacionado con la parte real y el seno está relacionado con la parte imaginaria, ¿no? Y es igual a e a la j por teta, ¿no? Eso nos da pues una ventaja para algo que vamos a calcular más adelante, pero yo voy a escribir el equivalente, pero complejo conjugado. Entonces, si yo reemplazo la parte imaginaria por menos, ese menos se va a traducir en un menos allá arriba. El complejo conjugado es cambiarle signo a la parte imaginaria, ¿no? Estaba allá como positivo en más j seno y abajo negativo. Y aquí estaba el exponente positivo y aquí queda negativo. Este es el complejo conjugado. Entonces yo puedo hacer una cosa. Yo puedo, por ejemplo, sumar esas dos ecuaciones. Si yo sumo esas dos ecuaciones, esto me daría, a ver, coseno más coseno, esto me da 2 coseno de teta, ¿cierto? Y j seno positivo más menos j seno positivo se cancela, ¿no? Entonces quedaría 2 coseno de teta igual, y pues como hago una suma, la hago tanto a la derecha como a la izquierda del igual. Entonces de ahí queda esto, ¿no? De aquí podemos decir que coseno de teta se puede escribir en términos de exponenciales, como e a la j teta más e a la menos j teta sobre 2. Y esta es una forma de escribir el coseno que nos va a servir un poco más adelante. ¿Sí? Entonces, coseno de teta puede escribirse en términos de exponenciales con exponentes imaginarios. E a la j, por lo que sea el ángulo teta, más e a la menos j, lo que haya acá, sobre 2. Para encontrar una equivalencia similar, pero con el seno, yo puedo restarlos. Yo puedo restar 1 y 2. Esas dos ecuaciones, ¿no? Entonces, vuelvo acá. Sería coseno de esto menos coseno de esto. Entonces, habría un menos aquí que hace que todo esto
cambio, ¿no? O sea que ese menos hace que esto sea menos acá, que esto sea más y que esto sea menos. Al sumarlos, esto nos daría 2 por j seno de teta igual a e a la j por teta menos e a la menos j por teta, ¿no? Ese sería pues ese sería el resultado de restarlo, ¿no? Yo voy a tratar de hacer énfasis un momento en por qué. Entonces sería este de arriba queda igual, pero como es menos, o sea, yo lo que estoy haciendo es 1 menos 2, ¿sí? Entonces el menos afecta a esto. Esto quedaría menos coseno de teta. Esto quedaría más j seno de teta y esto quedaría menos. Al sumar coseno con coseno o negativo se cancelan. Y este es j seno positivo y este j seno positivo 2j por el seno de teta. Y al otro lado pues queda este menos este, ¿no? Y de allí puedo despejar seno. Y esa sería pues la forma de escribir el seno en términos de exponenciales. Entonces eso pues es derivado del teorema de Euler, que vamos a usarlo un poquito más adelante. Entonces, si yo aquí tengo, por ejemplo, coseno de 30 grados, esto sería e a la j por 30 más e a la menos j por 30 sobre 2, y es una equivalencia, ¿no? Esto lo usaremos tal vez, no creo que ahora, pero sí tal vez mañana, para determinar la transformada del seno y del coseno. Usaremos estas definiciones. Entonces ahí está, el teorema de Euler relaciona las funciones trigonométricas con las exponenciales, ¿no? Entonces pueden ver que el seno está relacionado con la parte imaginaria, miren que aquí aparece una j, y el coseno está relacionado con la parte real. Bien, ahora sí vamos a la transformada de Laplace. Tal vez sea mejor abrir una página nueva. Esto pues del repaso de la función compleja y los teoremas es porque los vamos a usar, pero no voy a copiar la definición, simplemente voy a remitirme al documento donde está esa definición. Bueno, de hecho aquí está lo de el coseno y el seno en términos de los exponenciales, ¿no? Esto lo usaremos un poquito más adelante. La transformación, la transformada de Laplace. Esta es la definición. Esta es la definición de la transformada de Laplace. La notación es así, una L como cursiva mayúscula. La transformada de una función en el tiempo la vamos a denotar como la misma letra, pero en mayúscula. Y como podemos ver en la definición de la transformada, la variable tiempo se cambia por la variable s, que fue la que tratamos anteriormente. O sea que cuando yo obtengo la transformada de Laplace de una función en el tiempo, se obtiene una función en el dominio de s, o en el dominio de la frecuencia. La definición es esta, es una integral entre 0 e infinito de e a la menos st, y la función es con respecto a esto, ¿no? Entonces recuerden que la transformada implica que se hace la integral con respecto al tiempo, pero luego se evalúa donde esté el tiempo estos intervalos, ¿sí? La función resultante será una función en el dominio de S, ¿no? Porque miren, cuando se haga la integral, antes de evaluar los límites, aparecerá una función en el tiempo, ¿no? Una función acá y acá. Pero el tiempo después se evalúa entre 0 e infinito, que son valores. Por lo tanto, ya no va a aparecer el tiempo ni va a aparecer no va a aparecer la t, va a aparecer simplemente la s. Entonces, al aplicar la transformada de Laplace, se obtiene una función en el dominio de la frecuencia. El resultado de esto es una función en el dominio de s, ¿sí? Por eso se llama así, f de s.
Tal vez haremos unas muy simples, pero por lo pronto yo solo voy a mostrarles la integral. Voy a escribirla acá. Si yo tengo una función f de t, que es una función en el tiempo, la transformada, así, de f de t, es la integral entre 0 e infinito de e a la menos st por f de t por dt. Y esta función resultante de eso va a ser una función en el dominio de S. Entonces, esa es la definición de la transformada. Hay algunas funciones especiales que tienen aplicación para el control, que es lo que pues, nos importa en este momento. Y vamos a ver las transformadas de algunas de esas funciones. Yo quiero volver al texto a ver qué funciona la primera. Con la transformada inversa se puede calcular también devolviéndose, ¿no? O sea, la transformada directa da una función en S. La transformada inversa, que se representa con este -1, nos dará la función original en el tiempo, f de t, y es una integral acá. Realmente esto casi nunca se hace. No es que yo escriba esta integral y lo haga. La integral para, perdón, obtener la transformada directa, sí. Pero la inversa no. Para la inversa, para los que tienen un poco más fresco el recuerdo de la transformada, para hacer la transformada inversa utilizamos tablas. De hecho, para hacer la transformada directa también. Solo pues que voy a mostrarles algunas de las funciones más sencillas. Bueno, entonces vamos a comenzar por, no, aquí simplemente está si la transformada existe o no. Eso no lo quiero analizar, pero sí, vamos con la primera de las. A ver si está acá. La función exponencial. Sí, esto sí lo vamos a ver en detalle. Es la primera de las transformadas que vamos a ver. La función exponencial se define así. La función exponencial es f de t, vale 0 para cualquier valor menor a 0 y vale a por e a la menos a por t para un valor mayor que 0. Entonces yo voy a solamente añadir a lo que aparece en el texto las gráficas de las funciones. Entonces la primera va a ser nuestra función exponencial. ¿Cómo se define la función exponencial? Allí está, ¿no? Esta función f de t es igual a 0 para un tiempo menor a 0 y vale a por e a la menos a por t para un t mayor o igual que 0. Esa pues es la definición de la función. Está definida por trazos, pero esto tiene que ver con lo que está discutido allí en el texto sobre la existencia de la transformada. Las funciones tienen que ser causales. Una función causal es aquella que existe solamente para un valor mayor a 0, no antes de 0. Pero gráficamente, ¿cómo se vería eso? Este es el eje del tiempo y este es f de t. Este es tiempo igual a 0, acá, ¿no? Entonces, el hecho de que la función valga 0 hasta antes de 0 significa que es así. Vale 0 hasta antes de 0. Entonces, ahí yo lo que quería sería como, recuerdan, como un espacio no lleno, ¿no? Porque no incluye el 0. El 0 está incluido en la segunda parte de la definición. La función es a por e a la menos a por t. Entonces, la función exponencial tendría una gráfica como esta. Bueno, realmente no. Realmente, a ver, yo regreso un poquito. A t muy grande, esto sería pequeño. Esta función exponencial es así, más o menos. ¿Dónde está la función? Bueno, esta función sería algo así. Como el exponente es negativo, así.
Esta función sería, a ver si está como signo negativo, ¿no? Sí. Ah, por ahí a la menos t, listo. Sí. Bueno, entonces esa función sería así, una función exponencial. En el tiempo igual a 0, e a la 0 es 1, o sea que esto acá vale a de la función. A veces, pues lo que se hace es para representar que el 0 está incluido y que no hay una discontinuidad en 0, se hace algo como esto. Se rellena sobre esto. Pero la función es continua, ¿no? Porque esa es una de las condiciones para que la transformada de Laplace pueda calcular. La función tiene que ser continua. Esta es la gráfica de la función exponencial. ¿Sí? Vale 0 hasta antes de 0. En 0 vale a. Este exponente. E a la 0 es 1 por a. Y luego, a medida que el tiempo aumenta, esta comienza a disminuir, ¿no? Por acá. Si el tiempo es muy grande, e a la menos algo muy grande, esto es casi 0, entonces esto se vuelve como asintótico acá en el eje horizontal. Bien, esa es la función. Bueno, o la necesidad de representar estas funciones diferentes es porque, bueno, yo quiero hacer un paréntesis aquí antes de que continuemos con la transformada. Para nosotros aquí está nuestro sistema. ¿Sí? Este es un esquema que vamos a usar constantemente. Lo que llega al sistema para nosotros va a ser una entrada. Y lo que sale así en flechita, pues va a ser una salida. El esquema es bastante intuitivo, ¿no? Al sistema, por ejemplo, un sistema de neutralización, que fue el ejemplo que usamos en la clase pasada, un ejemplo de una neutralización. Entonces recuerdan que la entrada podía ser un pH, el pH de entrada, ¿cierto? En el tiempo. Y la salida era el pH a la salida. Esas eran pues las señales. Entonces, lo que yo estoy haciendo en este momento es representando funciones matemáticas que puedan, a ver, ¿cómo lo llamaría yo? Simular el comportamiento de las variables. Tanto de la entrada como la salida, pero principalmente las de la entrada, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo podría decir que esta función exponencial representa la variación de pH de entrada con el tiempo. Significa que puede ser que el pH inicialmente era un valor constante, no necesariamente 0, ¿no? Que era un valor constante. Y que hubo un momento en el que el pH aumentó rápido, pero luego el pH comenzó a disminuir otra vez. Entonces, esta función matemática me está representando, por ejemplo, cómo podría cambiar el pH a la entrada de ese sistema de neutralización. Como nosotros después vamos a desarrollar modelos matemáticos para el sistema, ese modelo matemático yo lo pruebo con unas señales de prueba. Entonces, ¿cuáles son las señales de prueba? Las señales de prueba son funciones o ecuaciones matemáticas que me podrían representar la forma en la que puede cambiar la magnitud que yo estoy estudiando, sobre todo las variables de entrada. Por ejemplo, otra forma sería que el pH fuera constante y de un momento a otro subiera y se mantuviera en el tiempo en ese valor. Entonces ya la función matemática no es una exponencial, sino otra cosa. Otra cosa puede ser que hubo una descarga por allá en la planta de neutralización, pero en el proceso que estaba produciendo ese desecho ácido y que el pH en un momento subió mucho, pero inmediatamente bajó. Entonces, la función matemática que describe ese comportamiento que les estoy narrando ya no sería una exponencial, sino sería otra función. Entonces, estas funciones que les estoy mostrando acá son las que nos podrían mostrar la forma en la que podría comportarse una variable dentro de un proceso. Una función exponencial es una de las muchas formas en las que puede cambiar el pH, el caudal, la temperatura o cualquier otra variable física dentro de un sistema real. Entonces, como vamos a trabajar con sistemas matemáticos, las funciones de prueba también van a ser funciones matemáticas en el tiempo. Por eso, pues, está exponencial. Entonces, esa es la razón por la cual vamos a comenzar, y aquí voy a dejar esto en un gran paréntesis,
haber diferentes funciones matemáticas que podrían representar la forma en la que fluctúa o cambia una magnitud física en un sistema. Por ejemplo, una también muy común podría ser que el pH tuviera un valor determinado y luego comenzara a subir y bajar por encima de ese valor. Subió por encima de 7, bajó por debajo de 6, subió y bajó, subió y bajó. O sea que está haciendo algo como esto. ¿Qué función matemática creen ustedes que describiría una oscilación alrededor de un punto? Una función matemática que ustedes conozcan. El seno, coseno. El seno o el coseno, por ejemplo. El seno o el coseno representarían fluctuaciones de pH alrededor de 7. Entonces, más adelante veremos seno y coseno como señales de prueba para nuestros sistemas físicos. Esa es la razón, pues la justificación de por qué estamos haciendo esto. Bien, en cuanto a la transformada, pues yo creo que no tiene sentido que yo otra vez vuelva a copiar todo esto. Aquí está la transformada. Entonces, miren, la definición de la transformada de una función es, ¿recuerdan? La función multiplicada por e a la menos st. O sea, esta es la función f de t, ¿no? Y esto es lo que se agrega de acuerdo a la definición de la transformada, ¿no? Entonces sería la integral entre 0 a infinito de la función por e a la menos st de t. Entonces recuerden, en esta ecuación o en esta función que queda acá, la variable de la integral es el tiempo, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué se hace primero? El exponente, el exponencial es la base común. Entonces, mire lo que se hizo. Se escribió, la a es una constante, se saca de la integral. Se sacó de la integral la a, que es una constante, ¿no? Recuerden, a es constante porque la variable integral es el tiempo. Luego, el exponente común, bueno, la base común es e, quedaría at, sería e a la menos a. Realmente esto es como alfa, no a, pero bueno, menos a por t menos st. Entonces ahí se sacó el signo menos y queda e a la a más s por t, porque t también es común. Entonces esta es la integral que hay que resolver. Entonces, no sé si recuerdan cómo resolver una integral de estas. Realmente pocas veces vamos a hacer integrales, no van a ser muy difíciles las que vamos a hacer, pero tal vez podamos intentar con ampliar esto, ¿no? Voy a hacerlo esta única vez. Apliquemos esa integral o hagamos esa integral. Entonces, voy a continuar por acá abajo. Voy a abrir otra página. Entonces, la transformada de Laplace de a por e a la menos a por t es igual a la integral entre 0 a infinito de la función por e a la menos st y por dt. Sí, esa es pues la forma de aplicar la definición. Ahora, siguiente paso, lo que se hizo en el texto. La a se saca. El exponencial sería como e a la menos a por t menos st. Todo esto pues es el exponente por dt. Después de esto, ¿será que me cabe acá al frente? Sí. Entonces quería a por integral entre 0 e infinito de. Entonces se sacó el menos y se sacó la t. Entonces quería a por o a más s por t y por dt. Esto es lo que hay allí pues en el texto. El menos queda acá, a más s por t. Bueno, entonces quiero recordarles algo también acá para que podamos resolver esa ecuación. Si yo tengo la derivada con respecto al tiempo de a por e a la menos a por t, recuerden que la derivada de eso, bueno, este paréntesis era de todo lo que estoy haciendo. Pero recuerden que la a es una constante, ¿sí? Y la derivada de e a la cualquier cosa es e a la eso mismo, ¿cierto? Por la derivada del exponente, o sea, menos a. Esa es la derivada de un exponencial. Entonces sería, porque la derivada de e a la x es e a la x por la derivada del exponencial. Entonces aquí la x es menos a por t, la variable de derivación es la t, el tiempo, entonces sería a por
derivada de e a la cualquier cosa es e a la eso mismo, multiplicado por ¿de acuerdo a la regla de la cadena? Por la derivada de este de acá. Entonces la derivada de menos at por t con respecto al tiempo, la derivada de esto es 1 y esto sería menos a. O sea que esta derivada quedaría como menos a por la minúscula por e a la menos a por t, ¿no? Recuerden que la integral es básicamente hacer lo contrario. Entonces, en la integral, si yo tengo que hacer la integral voy a obtener la integral indefinida de a por e a la menos a por t. Voy a dejarlo así simplemente. Bueno, no sé, bueno, dejémoslo como a. De pronto era más conveniente utilizar una letra. Entonces sería lo mismo, ¿no? Pero divido por la derivada del exponente. O sea que esto es lo que hay que hacer. Colocar lo mismo. Y luego dividiendo esto para que cuando porque recuerden que la integral es lo inverso de la derivada, ¿no? Para cuando yo derive, esta de abajo se cancele con esta de acá. Entonces, esto es lo que hay que hacer. Entonces, ¿cómo llego a la derivada, a la integral, ¿no? Entonces voy a volver acá dejando esto todo como un paréntesis. Y va en que la transformada que voy a llamar la f de s, una función de s, y vamos en que era la integral de 0 a infinito de a aquí, ¿no? E a la menos a más s por t de t. O sea, íbamos ahí. Entonces, de esta integral acá arriba vemos que hay que hacer. Dejar lo mismo, ¿no? O sea, a por... Voy a dejarlo acá, ¿no? Lo mismo, o sea, e a la menos a más s por t, pero divido por la derivada del exponente. Y la derivada del exponente sería menos a más s simplemente. Porque recuerden que la variable es el tiempo, ¿no? Entonces sería esto. La variable es el tiempo, o sea que yo puedo sacar de acá. Esto no tiene tiempo, o sea que esto es constante. O sea, porque nos falta todavía evaluarlo entre 0 e infinito, ¿no? Entonces esto sería a, saco el menos de este denominador. Y ahora sí, la función que tengo que evaluar entre 0 e infinito es e a la menos a más s por t. Esto es lo que tengo que evaluar entre 0 e infinito. Entonces yo puedo dejar esto como una constante y ahora sí evaluar e a la esto primero en 0. O sea que reemplazo t por 0. Entonces reemplazo t por 0. T por 0 hace que todo este exponente sea 0. O sea que queda e a la 0, ¿no? Menos la misma función pero evaluada en infinito. ¿Sí? O sea, e a la menos infinito. Quedaría algo como eso. Entonces vamos aquí a la integral. Esto es menos a por a más s por. Pues e a la 0 es 1. Menos. Y e a la menos infinito, cuando yo tengo un exponencial, pero infinito, esto sería como 1 sobre e a la infinito, ¿no? E a la infinito es un valor muy grande. 1 sobre un valor muy grande es 0. Entonces, quedaría así. Y esto sería menos a sobre a más s. Esa sería la transformada de la exponencial. Así. La transformada de a por e a la menos at sería menos a sobre a más s, o yo la podría escribir, a ver si miramos la notación del texto. ¿Será que nos perdimos? Me perdí un signo menos, no. A por s más 1. Profe, yo creo saber dónde está de pronto el error. Menos. Es que Por aquí atrás iba un se menos, tomó ¿cierto? el primero infinito menos el 0. Sí. Cuando está evaluando. Sí, o sea que esto realmente es
Acá sí, aquí está el error. Es C a la infinito y esta sería, digamos, C a la menos infinito y esta sería E a la cero, ¿no? Sí. Aquí. Entonces aquí esto sería invertido. Sería 0 menos 1. Y entonces ahí esto es más. Sí. Gracias, José. Sí. Era para ver si estaban atentos. Muchas gracias, si estaban atentos. Entonces, la transformada de la exponencial sería esta, ¿no? Voy a correrla por acá. No, espera, a ver que esto está como... Listo. Por acá. Bueno, entonces ya tenemos la transformada de la exponencial. Es eso. Voy a resaltarla acá. Y ahí está. La transformada de A por E a la menos AT es A sobre esto, o bueno, pongámoslo como está en el texto, que primero aparece la S. Sería A sobre S más A, ¿cierto? Bueno, si hiciéramos lo mismo para una función exponencial en la que el exponente fuera positivo, por ejemplo esto, simplemente en donde está la A, aquí, ahora la relación entre esta y esta es menos A es igual a menos A, ¿cierto? O sea que esto sería como poner A sobre S menos A. Entonces aquí tenemos dos transformadas de una vez. Sí. La transformada de A por E a la menos AT es A sobre S más A. Y la transformada de A por E a la AT sería S menos A. La función, ¿cómo cambiaría con ese signo positivo? Ya les voy a mostrar cómo cambiaría la función. La forma de la función. Yo tengo f de t igual a por e a la at. Entonces la función la representaríamos de esta forma. Bueno, sería lo mismo, ¿no? Vale esto para t mayor que 0 y 0 para antes de 0, ¿no? Yo no quiero volver a tomar la definición, pero sería así. Y luego de aquí sería incrementándose así. Entonces esta sería t y esta f de t. Entonces esta podría ser también otra forma en la que cambia una variable de entrada. Puede ser que la variable sea 0 o que no haya cambio y que luego el pH comience a aumentar muy rápido y siga aumentando. Entonces una exponencial representaría el cambio del pH en función del tiempo, ¿no? Para ese caso. Entonces ya tenemos aquí lo que se denomina una pareja o un par de transformadas. Tenemos la transformada de la exponencial es esta y la transformada del exponente positivo es esta. Ya tenemos dos pares de transformadas. Entonces, esa es la primera función. Miremos a ver en el texto qué otra función hay. Como segunda función. La función step o el escalón. Esta función es una función bastante importante. Es la función 2. La función step o el escalón. ¿Cómo se define esa función? Aquí está la definición de la función, dice. La función vale 0 para un t menor que 0, igual. Y vale a para cualquier valor mayor que 0. Entonces, de nuevo, voy a mostrarles la forma de la función. De segunda función. La función step o escalón. ¿Cómo se define esa función? Esa función se define como f de t igual a 0 para t menor que 0 y vale a para cualquier t mayor que 0. ¿Cómo sería la gráfica de esa función? Vale 0 antes de 0 y luego toma un valor de a y continúa valiendo a. Entonces por eso se llama así, escalón, porque pues precisamente parece un escalón, ¿no? Un valor que pasa de una referencia a otra y continúa siendo ese valor por un tiempo indefinido.
Esa forma en la que representa la función escalón un cambio, pues también podría presentarse en el mundo real. Puede ser que el flujo de entrada sea, no sé, 5 litros por segundo, es un valor constante, y luego suba a 10 litros por segundo y se mantenga en 10 litros por segundo. Entonces, esto nos representaría cómo cambia rápidamente o de un momento a otro una variable, pH, temperatura, lo que sea. Y esto se puede presentar pues en el mundo real. Bueno, la transformada de esta es mucho más sencilla porque pues nos da la integral de una constante, ¿no? Entonces miren, acá está bien simple la transformada. La transformada de A sería la función por E a la menos st por dt. Y esta se saca de la integral, ¿cierto? Y sería E a la menos st sobre menos s. Y luego se evalúa en el término, en el infinito, y luego menos la evaluación en cero, y nos da esto. No voy a ir pues en detalle de la resolución de esta integral. Creo que la anterior era más difícil y pues lo pudimos hacer con un poquito de dificultad, pero lo hicimos. Pero aquí tenemos ya que la transformada del escalón es A sobre S. Entonces la voy a copiar acá. La transformada de la función escalón es A sobre S. Y ya tenemos una tercera transformada. Ahora, hay un caso particular de la escalón y se denomina, yo lo voy a poner como un caso especial, se denomina el escalón unitario. El escalón unitario, pues la notación es una notación así, U de unitario, y tiene la misma definición que la anterior, vale 0 para t menor que 0, pero vale 1 para t mayor o igual a 0. O sea que la única diferencia con el escalón normal es que el escalón unitario, bueno, yo no estoy siendo consistente con los colores acá. El escalón unitario vale 0 para antes de 0, pero de aquí en adelante vale 1. Y es un caso particular, el escalón unitario. Bueno, entonces si fuéramos a calcular la transformada del escalón unitario, pues sería 1 sobre S, ¿no? Porque A vale 1. O sea que el escalón unitario es un caso particular cuando A vale 1. Entonces la transformada de U de t es 1 sobre S. Bien, hasta ahí cómo vamos. ¿Alguna pregunta que les haya surgido de esto? Bueno, sí, sí, El documento que usted está rayando, ¿ese no lo comparte? sí, sí, claro. Esto es lo que va a quedar al final de la clase. Lo ideal sería que ustedes fueran tomando notas para que vayan mirando, pero igual este documento les va a quedar al final. Cuando yo termine la clase, en el transcurso de la mañana o la tarde, yo lo voy a subir conjunto con el video que estamos grabando. Ah, listo, profe, porque hay algunas cosas que uno no alcanza a notar total. Sí, pero bueno, lo importante es el fundamento, ¿no? Entonces ya llevamos estas dos funciones, la función exponencial y la función escalón, ¿cierto? La función escalón unitario. El valor de A puede ser cualquier cosa, incluso el escalón unitario nos puede permitir convertir una función que no sea causal, que no valga 0 antes de 0, en una función que sí lo sea. Pero bueno, nosotros no vamos a preocuparnos por eso, simplemente todas las funciones a las que podamos calcular la transformada son funciones que valen 0 para antes de 0 y un valor determinado, depende de la función, para valores por encima de 0. Con segunda función, la escalón. A ver, la tercera es esta. Perdón, profe. Sí, Ingrid. Si hubiese sido f de t igual a, pero hubiese, o no sé, otro valor que hubiese sido mayor a 0, pero no mayor o igual a 0, ¿qué función hubiese sido? No, a ver, no, otra Allá vez la cambia pregunta. totalmente, ¿cierto? Sí, sí, ¿cuál valor cambia? Que en lugar de ser mayor o igual a 0, hubiese sido mayor a 0.
Ya. No, para que la transformada de Laplace exista, la función tiene que tiene que ser definida en cero. Está dentro de de la prueba de que debe existir la transformada, pero está ahí en el texto, pero yo realmente no entro en detalle sobre eso. Pero para que las funciones puedan tener transformada, deben tener esta forma. Deben valer cero para un valor menor a cero y un valor de la función determinado para un valor que incluya el cero en adelante. Entonces, esta forma es obligatoria para que la transformada de Laplace exista. Y de hecho, pues tiene sentido físico porque si yo estoy midiendo el pH, estoy midiendo el flujo, estoy midiendo una temperatura, pues esa temperatura existe para cualquier valor del tiempo. No puede estar indefinida en cero, porque cero para nosotros es el momento en que observamos el cambio. ¿Sí? Este valor acá es cuando inicia el cambio. Para nosotros es el tiempo cero. O sea que debe incluir el cero dentro de la función, obligatoriamente. ¿Sí? Sí, profe, muchas gracias. Sí, listo. Bueno, entonces la tercera función se denota como la función rampa. La función rampa. Entonces la función rampa está definida como lo ven acá. Vale cero antes de cero. Esa es una condición obligatoria, ¿no? Y vale a por t para un t mayor que cero. O sea que básicamente es como una recta dependiente a, positiva, ¿no? Entonces voy a dibujarles la función rampa para que vean a qué se refiere esto. La tercera función. La función rampa. Que está definida como f de t igual. Es más, miren, hay una forma en la que yo puedo definir muy fácilmente las funciones sin necesidad de definirlas por trazos y es usando la función escalón. Entonces, si yo digo que la función vale a por t multiplicado por u de t, esto automáticamente convierte la función en una definición así por trazos, porque u de t es el escalón unitario. Entonces, al multiplicar por esto, recuerden que u de t vale 0 para t menor a 0 y vale 1 para un t mayor o igual que 0. Entonces, esta definición de u de t hace que cuando yo tenga un valor menor a 0, pues como u de t vale 0, pues esta función también va a valer 0, ¿no? Y para un valor mayor a 0 va a valer lo que vale la función, porque el escalón vale 1, ¿no? Esta es otra forma de escribirlo por trazo, ¿no? Simplemente multiplicar por el escalón. ¿Eso qué forma tendría? Este es el tiempo y esta es la función f de t. Entonces vale 0 y luego se dispara con una pendiente igual a. Significa que en un tiempo 1 el valor en y es a. En un tiempo 2, 2a, etc. La pendiente de esa recta es m. Esta sería también otra forma en la que puede cambiar, por ejemplo, una temperatura. ¿Qué tal que la temperatura a un sistema térmico comience a incrementarse en forma lineal? Entonces, aquí es donde inicia el cambio y la temperatura comienza a subir y a subir en forma lineal. Entonces, esto podría representar la forma en la que cambia una magnitud física en el tiempo, la función rampa. Ahora vamos a la transformada de la función. Entonces, esta sí es una integral un poquito más elaborada, pero aquí está, ¿no? Aquí está toda la obtención de la transformada con la integral. Recuerden, es la función por e a la menos st. Aquí está la función a por t. Todo esto es de la definición. Y esta debe ser f de t. Entonces, aquí está incluso la integral completa, ¿no? Está la integral así por pasos. La integral de a por t, de a por t por e a la menos st es esta. Y luego se evalúa entre infinito y 0. Y el resultado es a sobre s cuadrado. Entonces, eso sí lo voy a anotar. No voy a ir pues en detalle a esto. Entonces, la transformada de la rampa y ahí pues estoy incluyendo el escalón unitario, es a sobre s cuadrado. Y ahí está pues nuestra tercera, bueno tal vez cuarta porque teníamos la integral
bueno, la transformada del exponencial positivo y negativo, entonces nos da dos cosas diferentes. Entonces, la transformada de una recta de A por T es A sobre S cuadrado. ¿Sí? Esta es la transformada de la función rampa. Pueden seguir pues la definición completa allí en el texto. Allí está pues completa la definición. Ahora sí venimos con estas funciones. Digamos que esta es la cuarta. La función sinusoidal. Entonces, así como notaba ahora Arnold que yo puedo tener un caudal o un pH que suba y baje, eso pues se representaría mediante una función seno. Pues aquí está la definición de la función sinoidal o sinusoidal. Vale 0 para t menor que 0 y vale a por seno de omega t para cualquier t mayor que 0. Aquí en esta obtención de la transformada se utiliza el teorema de Euler. Por eso es que en el libro ahí estaba. Entonces, a ver, íbamos en la 3. Esta sería la 4. Función seno o sinusoidal. Entonces, esta función f de t vale 0 para t menor que 0 o vale a por seno de omega t para un t mayor o igual que 0. La gráfica. Yo estaba usando este color. Voy a tratar de ser consistente con esto. Aquí está t y aquí está f de t. Entonces vale 0. Y el seno arranca en 0, ¿no? Entonces oscila alrededor de a y menos a, 0, 0, y continúa. Esta es la gráfica de la función. Entonces, como les decía, puede ser que el pH era 7, que el valor de referencia es 7 o el valor constante, y luego comienza a fluctuar alrededor de ese valor, subiendo, no sé, a 10 y bajando a 4, y hace esto constantemente. La frecuencia pues está relacionada con el periodo, ¿no? O sea que el periodo es 2pi sobre omega. O sea que este valor acá vale 2pi sobre lo que valga omega, que es la frecuencia, ¿no? Y ahí están pues todas las variables de la función a y omega. A es la amplitud máxima y mínima negativa. Y omega está relacionada con cada cuánto se repite una onda, ¿no? Con el periodo. Entonces el periodo es 2pi sobre la frecuencia. Entonces este valor donde se vuelve otra vez a repetir esta onda es 2pi sobre omega. Vamos a poner un poco de atención a la definición o a la obtención de la transformada. Esta sí es una integral un poquito más compleja, pero se utiliza la definición del teorema de Euler. Entonces miren acá, seno de omega t era seno de teta, ¿no? Y en el teorema de Euler era 1 sobre 2j e a la teta menos e a la menos teta. Entonces simplemente aquí lo que están haciendo es reemplazando esto que era teta en el teorema de Euler. Esto todo era teta. No, todo eso no. Sin la j. Teta y esto es teta. Entonces al final la transformada de a por el seno de omega t, como seno de omega t se puede escribir como esto, pues entonces es más fácil resolver una integral de exponenciales que una integral de seno o coseno, porque es una integral allá por partes y etcétera, ¿no? Entonces aquí se aprovechó la definición del teorema de Euler del seno y pues aquí se llegó a una integral con exponenciales que ya hemos resuelto anteriormente o ellos en el texto esas, ¿no? Entonces al hacer toda esa evaluación del exponencial se llega a esta que es la transformada del seno. Entonces yo la voy a escribir acá. Entonces la transformada de a por el seno de omega t es igual a a sobre s cuadrado más omega cuadrado. Esa es la transformada del seno. Miremos a ver si está así, ¿no? La s, ¿no? No, sin la s.
sin la S. Aquí está. A omega, me faltó la omega creo. S cuadrado más omega cuadrado. Esta es la transformada de Laplace del seno. Bueno, la siguiente función es el coseno. Voy a ponerla como quinta, aunque creo que está como un caso especial. Vamos a ponerla como el coseno. Entonces la función sería f de t y voy a utilizar la notación del escalón unitario. O sea, yo puedo escribir que es a coseno de omega t por u de t. Recuerden que esto haría que valga 0 antes de 0 y que valga coseno de omega t después de 0, incluyendo el 0. Entonces, para eso, pues también se utilizó algo similar, ¿no? Entonces dice, similarmente la transformada de a cosena puede ser derivada como sigue, o sea, de forma similar, reemplazando el equivalente con el teorema de Euler, y lo que aparece es que en lugar del omega aparece la S acá arriba. Esa es la transformada de el coseno. Entonces, la transformada de a coseno de omega t es igual a por s sobre s cuadrado más omega cuadrado. Y ahí tenemos la transformada del coseno. Profe, una Bueno, pregunta. sí. En la parte gráfica, entonces sería como que va en cero y hay como una perturbación en el sistema, entonces, por ejemplo, omega, ¿cierto? Y empieza con la una- variación desde ahí. Eso, como que no inicia un aumento como suave acá, sino que de una vez arranca de arriba, ¿no? La función coseno arranca en A, ¿no? A ver, yo voy a hacer la gráfica también. Esa gráfica sería... Uy, me fui con el rojo. No uso el rojo porque alguna vez alguien se quejó que no se veía bien el rojo, aunque bueno, eso fue en un tablero real. No sé si aquí haya problemas con el rojo. Pero bueno, ese fucsia me parece como un poquito neutro. Bueno, entonces la función sería 0 hasta acá y de una vez arrancaría en A. Y iría hasta menos A. O sea que iría así. Sí, entonces la diferencia estaría en ese desplazamiento, que no arranca, bueno, y lo representaríamos así, ¿no? Llenándolo acá. Entonces, como si el valor del pH o de la temperatura o el flujo aumentara rápido hasta A, pero luego comenzara a oscilar. Entonces, esa sería la diferencia entre una oscilación seno y una coseno, ¿no? El valor de donde arranca la oscilación. ¿Está bien, Daniel? Sí, profe, muchas gracias. Listo. Bueno, yo creo que tenemos tiempo solo para una función más y pues ya la próxima clase mañana ya veremos las aplicaciones, a ver qué hay por acá. Funciones trasladadas. Yo que tengo más por acá, la función seno y coseno. Hasta, bueno, vamos a considerar antes de eso una función especial. Esta es una función trasladada en el tiempo. ¿Será que está la función pulso acá? Sí, acá. Antes de eso voy a definir esta función pulso. Sería la número 5 o 6. A ver, ¿quién está llevando la cuenta? Estamos en la 4. La función 5. Y luego voy a devolverme a ese desplazamiento en el tiempo. Eso lo veremos ya mañana. Entonces, la 5 veremos la función pulso. Bueno, la función pulso se define de esta forma. Vale 0 para t menor que 0 y vale a sobre t sub 0 para un tiempo mayor o igual a 0. Entonces voy a ir a la definición, sí, esta sí. Entonces, como siempre, la gráfica, voy a hacer la gráfica de esa función. Vemos que este es el plus comparado con lo que hay en el texto. En el texto no están las gráficas de las funciones, pero me parece pues adecuado definirlas. Entonces, vale 0 para antes de 0. Y luego vale a sobre t sub 0. Entonces,
un valor por acá. A sobre T sub 0. Y T sub 0, pues digamos que es un tiempo por acá. O sea que la función hace esto. Bueno, ya me acordé que en la definición está algo es diferente. Sí. La función vale, ya. Esta definición está incompleta. Esta función vale 0 para t menor a 0 y también para t mayor que t sub 0, vale 0. Y solamente vale a sobre t sub 0 para un tiempo que está incluido entre 0 y t sub 0, incluyendo t sub 0. Es decir, que la función hace esto. O sea, entre 0 y t sub 0 vale a sobre t sub 0, o sea, esto. Pero antes de 0 y después de t sub 0 vale 0. Esta es la función pulso, ¿no? Y pues por eso el nombre, porque es algo como que sube, baja. Sí, pum, rápido. ¿Qué sucede? Que si yo, por ejemplo, hago que t sub 0 sea más pequeñito, entonces esto cambiaría de la siguiente forma, a ver si puedo copiarlo más bien, pero no tener que volverlo a hacer. Si yo hago que t sub 0... Sí, Ingrid. Bueno, no creo que esto me toca volverlo a hacer todo. Mejor. Sí. Dice A sobre T sub 0 era T mayor o igual a 0 y menor o igual a T sub 0, ¿cierto? Sí, aquí está. En el intervalo entre 0 y T sub 0, incluyendo... me faltó el menor igual, sí. Yo creo que es el comentario de Ingrid. Me faltó el menor igual. Quiero borrar esto. Así. Eso sí, ahora sí. Gracias, Ingrid. Bueno, les decía que si yo hago que T sub 0, por ejemplo, sea más pequeñito, sea más pegado a 0, quiero que miremos lo que pasaría. Si yo corro T sub 0 un poquito más acá, digamos aquí a la mitad, recuerden que estoy haciendo T sub 0 más pequeñito y T sub 0 está en el denominador de esto, o sea que esto se hace más grande. O sea que la grafiquita cambiaría de esta forma, ¿no? Eso pues lo voy a hacer como un adelanto a la siguiente función. Entonces, si yo T sub 0 lo corro, por ejemplo, aquí a la mitad, T sub 0, antes esto tenía 4 cuadritos, 1, 2, 3, 4, ahora va a valer 8. O sea que A sobre T sub 0 ya queda por acá. La función se vería algo como así. ¿Sí? Esa sería pues la diferencia. A medida que T sub 0 se hace más pegado a 0, esto crece más. Y si yo, por ejemplo, hago que esto esté muy pegado a 0, esto tendría una altura muy grande, ¿no? Porque estoy haciendo T sub 0 pequeño. Bueno, eso pues adelantándome a la siguiente función. Por ahora solamente voy a mirar la transformada de esta función y ya mañana en la tarde que tenemos clase nuevamente, tendríamos esa situación particular. Bueno, entonces voy a volver al texto. Sí, aquí en el libro no la tienen en cuenta, pero la función tiene que ser continua. Aquí esto tendría que ser menor o igual. Así, porque valga pues un valor. Entonces dice que la función puede ser considerada como un escalón de altura a sobre t que inicia en t sub 0, bueno, etcétera, ¿no? Yo creo que yo tengo por acá una diferente obtención de la transformada, pero pues no quiero entrar en detalles. La transformada de esa función es esta. Una transformada realmente compleja es A sobre T sub 0 S por 1 menos C a la S por T sub 0. Esa es la transformada de la función. Yo la voy a copiar acá. Por ahí tengo una forma de obtenerla, pero no voy a entrar mucho en detalle en la obtención de esa transformada. Entonces sería A sobre T sub 0 por 1 menos E a la menos S por T sub 0 y esto tiene una S acá en el denominador. Esa es la transformada.
No, realmente la función pulso se usa muy poco, se usa más la análoga o o el caso límite, que es cuando t tiende a infinito, pero tiende a cero, cuando se hace muy pequeñito el t, y esa es la función impulso. Esa sí es una función que se usa mucho, ¿no? La función impulso. Pero bueno, estas serían entonces las funciones que hasta este momento alcanzamos a cubrir. Entonces la transformada es simplemente la aplicación de la definición, pero para hacer la transformada inversa no vamos a hacer una integral, sino que vamos a usar unas tablas. Entonces, la tablita está allí en la plataforma y creo que a partir de mañana ya la vamos a comenzar a usar. Lo que quería mostrarles con esto son unas pocas funciones. Mañana veremos la función impulso y creo que ya podríamos comenzar a usar las propiedades de la transformada y hacer unas transformadas muy sencillas. Antes de que termine, quiero preguntarles qué dudas tienen o qué cosas necesitamos aclarar antes de terminar la clase. Ya comenzamos. Sí, Andrés. Cierto que el texto en inglés no está en el Classroom. No, no lo he subido todavía porque ayer estuve buscando una mejor forma y lo encontré por ahí, entonces lo saqué, pero ya lo voy a subir también para que lo puedan ver. Es más, el texto sobre el que estoy rayando va a aparecer también en la clase de hoy, entonces ahí lo van a tener de una vez. Ah, listo, profe. Muchas Listo. gracias. Bueno, entonces nos veremos mañana. Que tengan un feliz resto de día. Hasta luego. Profe, Sí, usted me puede mostrar un momentico ahí donde fue la función rampa, que es que me faltó escribir una cosa chiquitica y ya. sí, Yo le tomo listo. un pantallazo. La función rampa. Acá. Ya, listo, profe, muchas Listo. gracias. Pero bueno, igual recuerden que yo esto apenas termine la clase o en el transcurso de la mañana lo subo para que lo tengan ahí. Listo. Bueno, entonces termino la grabación y hasta luego. Mañana nos vemos.